¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más de Multiservicios Victoria. El día de hoy vamos a hablar acerca de la electricidad o voltaje de corriente alterno. Y más que nada, en esta ocasión vamos a observar cómo es la generación, la transformación y la distribución. Esta es la manera en que la electricidad llega a nuestros hogares. La generación por medio de plantas eléctricas y la transformación, pues como su nombre lo indica, transformadores, los que vemos en los postes, y la distribución, pues por medio de los cables eléctricos que llegan a lo que es la acometida en un hogar, bajan hacia el medidor y del medidor a un interruptor o caja de fusibles y de ahí a un centro de carga y ya ahí se distribuye hacia el interior del hogar. Vamos a empezar con algo sencillo. Vamos a ver algunos símbolos de la electricidad que podemos identificar en nuestro hogar, como lo son los contactos, apagadores, lámparas, y que el día de mañana en un diagrama o en un plano podemos identificar. Aquí primero que nada vamos a hacer el símbolo del apagador, del contacto, de una lámpara y de un apagador de 3 vías. Este apagador de 3 vías también se conoce como apagador de escalera. ¿Ok? Y con estos integrantes podemos realizar. De igual manera me gustaría que ustedes supieran tres de los más conocidos circuitos que hay en una instalación eléctrica, los cuales son circuito en serie, circuito en paralelo y circuito mixto, que pues al final de cuentas es una combinación de estos dos, circuito en serie y circuito en paralelo. Circuito en serie lo vemos generalmente en las series de luces de Navidad, es donde más lo llegamos a ver. Y los tres circuitos, el que más se utiliza es el circuito en paralelo. Bien, aquí vamos a identificar en este caso el neutro con el color negro, la fase con el color rojo y pues la tierra con el color verde. ¿Ok? Y vamos a dibujar, a representar con este símbolo una lámpara y aquí vamos a poner la entrada y salida o los dos tornillos que trae por detrás un portalámparas o un rosetón. Y aquí vamos a dibujar otro portalámparas o una lámpara. Y podemos decir que esta es la entrada y esta es la salida. Entrada y salida. E igual vamos a dibujar un apagador. Aquí en este caso vamos a utilizar solamente la fase y el neutro. El neutro va a llegar a la entrada de la lámpara y por la parte de la salida, el otro tornillo va a continuar con un puente hacia la siguiente lámpara, la lámpara número 1 a la lámpara número 2. Y la fase va a ir siempre al interruptor o apagador, como ustedes lo conozcan. Igual si pueden, coméntenme cómo es que ustedes lo conocen en la zona de donde estén mirando este video. Apagador, interruptor, o si es que existe algún otro nombre que ustedes conozcan. Igual, ya de la lámpara número 2 va a ir mediante un retorno hacia el interruptor. Ok, este sería un circuito en serie. Ok, circuito en serie. ¿Y qué va a pasar en este circuito? Que al momento que yo interrumpa o que por alguna razón se funda el foco número 1 o el foco número 2, por consecuencia ya no va a haber un flujo de corriente hacia el siguiente foco. En el caso que se funda el foco número 1, pues se va a apagar el foco número 2. ¿Ok? Supongamos que en lugar de ver dos focos, hubiera
3 focos, como es en el caso de las series de Navidad, de las lucecitas de Navidad. ¿Ok? Aquí alimentamos el primer foco, de la salida del primer foco a la entrada del segundo foco, de la salida del segundo foco a la entrada del tercer foco, y de la salida del tercer foco, pues vamos a conectar el retorno. ¿Ok? Este se va a llamar retorno. Y de igual manera, en el rosetón tiene una cuerda por los costados y al fondo es el tornillo. Hay una base donde toca la punta del foco. ¿Ok? Aquí debería de ir el neutro y aquí debería ir el retorno, a la parte de arriba, el retorno, para que cuando ustedes por alguna razón se funde el foco y que quieran cambiarlo y accidentalmente toquen la rosca del foco, no les vaya a dar una descarga eléctrica. Entonces es muy importante conectar el retorno al fondo de la rosca del rosetón. ¿Ok? Entonces continuamos. Si se funde el foco número 3, el foco número 2 y el foco número 1 se van a apagar automáticamente. ¿Por qué? Porque se interrumpe el flujo de corriente. Anteriormente existían unos focos que se llamaban focos incandescentes. Esos focos incandescentes tenían un filamento en el interior y iba conectado a la rosca y al extremo de afuera del foco. Y estaba la lámpara de esta manera. Más o menos, disculpen ahí el dibujo. Hay que estudiar unos cursos de dibujo para hacer un poquito mejor. Bien, entonces al momento que se fundía el foco, se abría el filamento y por consiguiente, pues ya no podía fluir la corriente que iba en esta dirección o en esta dirección. ¿Ok? Aquí hago un paréntesis porque al final de cuentas, la corriente eléctrica, en el caso del voltaje de corriente alterna, significa que hay un polo positivo y un polo negativo. Está constantemente girando hacia un lado y hacia otro lado. Un positivo, un negativo, que es lo que hace que sea más económico de transportar la energía eléctrica o que la corriente eléctrica llegue a nuestros hogares. Ya que en un principio, pues, existió un señor que se llamaba Tomás Alva Edison, que fue el que inventó la corriente eléctrica o el voltaje eléctrico, y era solamente un polo positivo y un polo negativo. Entonces era más difícil, costaba más trabajo desplazar la energía eléctrica del punto A al punto B. Y bien, por esto, bien, continuamos con el video y con la explicación. Vamos a borrar un poquito aquí lo que hemos apuntado para continuar haciendo más el diagrama más grande, que al final de cuentas es redundar. Sin embargo, pues es importante que ustedes lo lleven a la práctica, que sea 1, 2, 3, 4 lámparas, 5 lámparas, y que practiquen cada vez la representación de los símbolos para que se les vaya quedando en su subconsciente. Y volvemos a lo mismo: entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, o como se les haga más sencillo de identificar, ya sea punto 1 o punto 2, punto 1 o punto 2, punto 1, punto 2, y así, porque al final de cuentas, cuando ustedes vayan a ver un rosetón o un portalámparas, tendrá dos tornillos por la parte de atrás. De igual manera, cuando yo les pongo en alguna clase la representación del interruptor, el interruptor antes solamente se representaba de esta manera: era un punto, le decía un polo, un tiro, que aquí está abierto, y pues obviamente si lo bajamos el interruptor, o en este caso la palanquita como eran antes, pues está cerrado. ¿Okay? Eso sería el apagador de forma interna. En el siguiente video ya tendré contactos y apagadores en físico para que se pueda identificar un poquito más. Lo importante es que ustedes puedan identificar el, el símbolo en un diagrama, porque al final del día, cuando ustedes les toque hacer una instalación, se van a encontrar con muchos tipos o modelos de apagadores, interruptores, lámparas, portalámparas, etcétera, contactos y diferentes modelos, y van a tener que andar buscando en ocasiones de tienda en tienda. Bueno, continuamos entonces. Vamos a hacer esto un poquito más largo.
el punto de la salida del foco número 3 a la entrada del foco número 2 y de la salida del foco número 4 y de la salida del foco número 4, la entrada del foco número 5. Y como lo hicimos hace un momento, de la salida del número 5, en este caso ya es el último, lo vamos a regresar al retorno, al apagador, que volvemos a repetir, se llama retorno este cable. ¿Okay? Ahora, no vamos a utilizar en este caso la tierra, porque pues la tierra iría hacia un contacto y aquí pues no tenemos un contacto el cual conectar. Quisiera que fuéramos un poquito despacio para que se logre entender y ustedes puedan identificar y asimilar este conocimiento, que pues vuelvo a lo mismo, hay que repetir, repetir, repetir para que se logre asimilar el conocimiento. Y de preferencia utilizar siempre los colores rojo para la fase y negro para el neutro y el verde para la tierra. ¿Ok? Pues eso es todo por el día de hoy. Amigos, espero contar con su visita en un próximo video y ojalá que les sirva de mucho esta información. Se despide usted su amigo. Gracias. Hasta la próxima.